Libro del profeta Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos hables a través de ella, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar su asiento. Hermanos, quiero compartir con ustedes la importancia de la intercesión en todo tiempo. Amén. Primero hay que definir qué es la intercesión. La intercesión es mediar, intervenir en favor de otra persona para conseguir un bien o librarla de un mal. Es interponerse, colocarse en medio a favor de. La oración de intercesión es colocarnos delante de Dios en favor de otra persona, en favor de la iglesia, en favor de una ciudad o en favor de una nación. La oración de intercesión, hermanos, es una mediación que el hombre hace para detener inclusive un juicio, detener una catástrofe, detener algún mal. La oración de intercesión la vemos reflejada desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Y el llamado de Dios para su pueblo es un llamado a la intercesión. Notemos que, aunque no quiero tocar el contorno histórico, solamente que había una advertencia del profeta al pueblo de Israel a causa de la idolatría y la apostasía, el cual Dios había levantado a este profeta para hacerles ver que todas esas profecías que habían venido de bien eran solo vanidad, pero que Dios estaba molesto con el pueblo por su apostasía, por apartarse, por alejarse. Apostatar significa abandonar la fe o abandonar la creencia. Y estos tiempos, hermanos, que estamos viviendo, y aún los últimos tiempos, el Señor habló de la apostasía. Amén. Es decir, de hombres y mujeres alejándose de Dios, dejando de confiar en Dios, dejando de creer en Dios o abandonando la fe. Lo interesante aquí es que Dios buscó a alguien que se interpusiera en favor del pueblo, alguien que doblara sus rodillas, alguien que elevara una oración de arrepentimiento, suplicando y clamando misericordia. Mas sin embargo, la Biblia dice que buscó y no lo halló. No halló a nadie. La intercesión tiene que ver con el clamor a favor de otro. No es una oración personal, no es una oración en favor de uno mismo, sino es en favor de otros, o como ya lo dije, de una ciudad, de una nación o de otras personas. La oración intercesora es la más noble de todas las oraciones, porque es la oración donde uno se convierte en una persona que lleva la carga de otro, que toma la carga de otros o la necesidad de otros para presentarla delante del Señor. Yo no sé cuántos han hecho ese tipo de oración, y no la oración del borreguito, ¿verdad? ¿Sí saben cuál es la oración del borreguito? Bendíceme, ayúdame, socórreme, provéeme, puro me.
Pero la oración intercesora, hermano, es una oración noble, que ve el sufrimiento de otros, que ve el dolor de otros, amén, que ve la necesidad de otros y la toma como si fuera propia y la carga como si fuera propia, se encarna en la necesidad de otros para llevarla a la presencia, al trono de Dios en favor de Él, tal o cual persona o necesidad. La oración intercesora se conoce como la oración sacerdotal. Es el ministerio, hermanos, que establece un puente, una conexión entre Dios a favor de otros. Se toma la carga. Es una combinación de amor por el prójimo, de compasión por el necesitado. Es una acción de gracia y de misericordia por otros. Y la Biblia en la Escritura nos demanda que nosotros seamos intercesores. En Ezequiel 22:30 vemos aquí, hermanos, que el Señor dice que buscó a alguien, a un hombre que hiciese vallado. ¿Qué es vallado? Es levantar un cerco, un obstáculo. Sirve para defender un sitio, para impedir la entrada a él. Es lo que hacen, por ejemplo, los miembros de una comunidad cuando sufren inundaciones y apilan bolsas de arena haciendo un pequeño muro para impedir que las aguas lleguen a la ciudad o lleguen a las casas. Levantar vallados es levantar un muro, es defender, es cuidar, es velar, es poner nuestra vida en favor de otros delante de Dios en oración. Hacemos lo que hizo, por ejemplo, Abraham, Moisés, Daniel, Nehemías, la iglesia en los tiempos de los apóstoles, el mismo Señor Jesucristo. La oración de intercesión es cubrir la vida de otra persona, es buscar el favor de Dios y la bendición de Dios para otros. Amén. Hacer vallado, hermanos, para que Dios detenga el mal, detenga el juicio y que se pusiese en la brecha. Una brecha es una rotura, una abertura. La brecha en la cual los intercesores deben de estar. Es el lugar, es el hueco por donde puede entrar el mal o el daño. Mas el intercesor se pone ahí para cubrir, para tapar ese hueco, ese agujero, y que el mal no leñe. Entonces él se pone como para defender. Él es el escudo. Amén. Se pone como un escudo. Es el que va a recibir el embate del enemigo o el mal, en cierta manera, por así decirlo. Santo, aleluya. La Biblia dice que Dios buscó quien se pusiese en la brecha. Y esta brecha, hermanos, también puede ser un lugar difícil, un lugar de lucha, donde el hombre que intercede, la mujer que intercede, puede recibir el embate, la presión o la opresión aún por estar intercediendo. La Biblia menciona, hermanos, que Dios se sorprende aquí porque buscó a alguien, a uno, en toda la tierra. Y no lo hubo, no lo halló. No hay quien, no había hombre. Y aquí, hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, encontrará a alguien que interceda por esta situación. Amén. Platicando con algunos siervos, yo le comentaba que la gente está pidiendo que se detenga esto. Pero yo pienso que estamos equivocando en la oración. Porque si bien es profético lo que estamos viviendo, pestes vendrían sobre todo el mundo. Entonces, ¿cómo sería
nuestra oración ante esta adversidad? Yo pienso que sería: Señor, guárdanos del mal. Porque si bien, hermanos, esto ha venido, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, de hecho, hice una grabación hace unos días que no quise poner en el grupo. Y ahí la tengo guardada, le puse fecha de lo que, estando en oración, lo que Dios había mostrado. ¿Se acuerdan que les dije que eran como 3, 4 etapas las que venían? Y que en la primera, hermanos, la iglesia no reaccionó. Y que les dije, viene otra, hermanos, donde el Señor mostró que iban a empezar a morir gente cristiana y pastores. No sé cuántos recuerdan lo que les mencioné. Y mencioné que viene una crisis económica y probablemente una crisis en escasez de alimentos. Y que si la iglesia no reacciona en humillación, en una actitud, hermanos, porque a veces hay gente que se levanta con mucha soberbia, declarando y diciendo, se detiene, se para esto, cuando ni siquiera saben cuál es la voluntad de Dios en esta situación. Que Dios está tratando con el mundo, está tratando con la iglesia, la está refinando, la está llevando a lo secreto, está buscando que doblen sus rodillas, que se humillen, que levanten su voz en clamor en favor de los demás, pero no ha encontrado. Y que se hace necesario el trato de Dios como lo tuvo que hacer con el pueblo de Israel. A veces nosotros como iglesia necesitamos el trato de Dios para que nosotros levantemos nuestra mirada a lo alto. Y a veces tiene que venir alguna situación doliente para poder entender que Dios ya no solo está hablando, está gritando a la iglesia: buscadme de todo vuestro corazón. La oración de intercesión, hermanos, en la Biblia nos dice que es un llamado de Dios para toda la iglesia. La Biblia nos dice en 1 Timoteo capítulo 2, dice que oremos por los gobernantes. En 2 Tesalonicenses capítulo 3 y Filemón 22 dice que oremos por los pastores y líderes. En Santiago 5, 14 al 16 dice que oremos por los enfermos. En Mateo 5, 44 nos dice: orad por vuestros enemigos. Colosenses 1, 9 dice: orad por la iglesia, orad por todos los hombres y para que todos conozcan a Cristo. La Biblia nos pide, hermanos, que oremos, que intercedamos. La intercesión tiene un gran valor delante de Dios. Dios mueve su mano cuando la iglesia ora y clama en humillación. Dios oye, inclina su oído, mira hacia abajo y responde el clamor de su pueblo. La oración intercesora, hermanos, tiene poder. Rompe cadenas, abre prisiones, sana a los enfermos, logra lo imposible, alcanza a los perdidos, reprende la obra del diablo. La oración intercesora une a la iglesia y Dios actúa, hermanos, en favor de lo que se está intercediendo. Pero ¿cómo debe de ser la vida de un intercesor? Debe de estar limpia delante de Dios. La Biblia menciona, hermanos, en 1 Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren. Quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Dice el Salmo 66:18, si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Tenemos que orar, hermanos, con manos santas, con un corazón limpio, libre de rencor, de resentimiento, de falta de perdón, de pensamientos de maldad o de malicia. Amén. La Biblia dice que debemos de orar, hermanos, deleitándonos en el Señor. Dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Debemos de practicar la justicia. La Biblia menciona en el Salmo 34, 15 al 17 que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El hombre que intercede debe de llevar una vida, hermanos, limpia, en santidad delante del Señor, que llevando paz
con las personas y teniendo paz para con Dios. Vivir una vida de santidad y de obediencia, saber escuchar a Dios, amar a las personas, llevar sus cargas, creer que la oración y la intercesión tiene poder delante de Dios. Debemos de ser hombres y mujeres que también hemos sido libertados de ataduras del pasado, que estamos en una disciplina de oración, que somos disciplinados en la oración, como lo eran los hombres del ayer, como eran los discípulos y los apóstoles, que tenían una hora de oración. Debemos de ser hombres y mujeres que vivimos una vida acorde a la palabra de Dios. Debemos desear ser un intercesor, y para ello debemos de reconocer que tenemos la necesidad también de ser llenos del Espíritu Santo. Porque un intercesor requiere muchas veces del auxilio del Espíritu Santo. Porque a veces no sabemos cómo pedir. Pero dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Nos ayuda a interceder por los santos. Nos ayuda a clamar a Dios, a gemir con gemidos indecibles, pero Dios, que conoce la intención del Espíritu, obra en favor de los santos. En la Biblia encontramos hombres intercesores y de ellos podemos aprender. El ejemplo de Abraham en el capítulo número 18 de Génesis, en el verso 23, la Biblia dice que Dios no le iba a encubrir a Abraham el trato que iba a tener él con Sodoma y Gomorra, porque el pecado había subido. Entonces Dios determinó un juicio y Dios se lo comenta a Abraham. Entonces Abraham, pensando que ahí tiene un familiar, con su esposa, con sus hijas próximas a casarse, entonces Abraham empieza a interceder. Génesis 18:23 dice: y acercóse Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Verso 24: quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallara en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo este lugar por amor de ellos. Note la intercesión. Abraham apela a la justicia de Dios. Hermanos, por eso creemos que la iglesia no va a pasar por el rapto, porque Dios sería injusto con aquellos que viven una vida de santidad, con aquellos que se guardan del mundo y se apartan de la idolatría, de los deseos mundanos. Sería Dios injusto. La Biblia dice que nosotros hemos sido justificados por la gracia de Dios y por la sangre de Jesucristo. Por eso creemos que la iglesia no pasará la gran tribulación, porque el Señor es fiel y justo para librar a todos aquellos que aman y guardan y se guardan para su venida. Entonces Abraham apela a la justicia. Señor, al justo y lo tratarás igual que al impío. Nunca tal hagas. Apela a la justicia de Dios, hermanos, porque esa es una de las virtudes del Señor. Él es justo. Él es justo. Y miren lo que responde: si hubiera 50 justos, yo detendré el juicio. Pero ¿sabe qué? Abraham siguió intercediendo. Dice la Biblia que delante de Jehová permaneció él. Y si hubiera 40, y si hubiera 30, Señor, y si hubiera 20, y si hubiera 10, y dice el Señor, por 10 yo detendré el juicio, detendré el castigo sobre Sodoma. Pero ¿sabe qué pasó? Solo había uno. Dice Pedro: el justo Lot, que afligía su alma todos los días por la maldad de Sodoma. Solo uno, porque Lot no compartió su fe ni con su familia. Cuando les habló del juicio a sus yernos, les pareció que
Abraham estaba contándoles un chiste y que se burlaba y no salieron. Entonces, ¿qué hizo Dios? No encontré a 10, pero encontré a uno. ¿Y qué hizo el Señor? Mandó a 2 ángeles. Y a ese uno lo libró de Sodoma y Gomorra. ¿Por la qué? Por la intercesión de Abraham. Hay que saber cómo orar, hermano. Abraham fue un intercesor poderoso. Vemos la intercesión de Moisés, ¿se acuerdan allá en Números 14? El Señor se molesta porque el pueblo quería apedrear por las malas noticias que le dieron los 10 espías. Quería apedrear a Moisés y nombrar a otro líder y regresarse a Egipto. El Señor dice: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Y en el Salmo 106, 23 menciona que en ese tiempo Moisés se pone a interceder, hermano, porque Dios dice: hasta aquí este pueblo llegó. Pero Salmo 106, 23 dice: y trató de destruirlos. ¿Quién? Dios. De no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación, para que no los destruyese. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Moisés dijo: Señor, ¿qué van a decir de ti que los sacaste de Egipto para meter este pueblo a la tierra prometida y no pudiste, Señor? ¿Qué van a decir de ti? Van a hablar mal. Señor, no lo hagas. Tú eres un Dios misericordioso, tú eres un Dios perdonador. Perdona a este pueblo. Y el Señor dice: por tu palabra. Porque Moisés se puso, hermano, entre Dios y el pueblo a interceder, y Dios detuvo el castigo. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia nos habla, hermanos, de Nehemías, capítulo 1, verso 5 en adelante. Como una mala noticia le llega cuando él pregunta por sus hermanos en Jerusalén. Le dicen: oh, están en gran afrenta, las puertas han sido quemadas, los muros están caídos, están destruidos. Y dice la Biblia, hermanos, que Nehemías se sentó y lloró y empezó a orar. En el verso 5 dice: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Está ahora atento tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Mire la oración, hermano. Él sabía que por causa del pecado de Israel, Israel había sufrido tal afrenta, que era, hermanos, del remanente que había regresado de la cautividad. Pero la situación estaba difícil en Jerusalén. Pero Nehemías pide perdón a Dios. Se pone, hermanos, como un intercesor. Él dice: yo y Israel, yo y mis padres, yo y la casa de Israel hemos pecado, Señor. Tomó, hermanos, el peso para suplicar misericordia y perdón. Dice la Biblia que fue un clamor de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Así el Señor dijo de esa parábola donde la viuda iba ante el juez injusto de día y de noche, y él, cansándose, dice la Biblia, que le concedió todo lo que ella pedía. ¿Acaso no hará así mi Padre con aquellos que claman a él de día y de noche? Os digo que les hará justicia. Hermanos, presentándonos delante de Dios, pidiendo misericordia, Dios puede hacer algo en favor de su pueblo. Pero él sigue buscando. Algunos los hay en la televisión, de día y de noche. Algunos los haya, hermanos, viendo a saber, ¿verdad?, ese bendito celular. Algunos los haya en los quehaceres, en distracciones, en afanes. Pero él busca intercesores. Los hallará acá. Hallará a uno, hermanos, que se ponga entre el cielo y la tierra
para que el Señor intervenga en favor nuestro. Nehemías confesó el pecado por toda la nación de Israel. Eso es intercesión. Lo mismo que hizo Daniel allá en el capítulo 9, ¿se acuerdan? De Daniel, que dice: en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el rey de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová el profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén, 70 años. Jeremías profetizó que Israel iba a estar en cautiverio 70 años. Entonces, cuando Daniel se da cuenta, hermano, que había llegado el cumplimiento de los 70 años, él no esperó a que algo sucediera, que al cabo ya había terminado el tiempo. La Biblia dice, hermanos, que él empezó, dice el verso 3, volví a Dios mi rostro, buscándole en oración, ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Verso 4, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Es Él, pero incluyendo a toda la nación. No dijo he pecado, Él dijo hemos pecado, toda la nación, toda la nación. Y Él busca, hermanos, Él busca la misericordia. Dice el verso 9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. ¿Qué buscó Él? Bueno, Abraham apeló a la justicia de Dios, pero aquí tanto Nehemías como Daniel, ¿a qué apelan? A un Dios misericordioso y perdonador. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios misericordioso y que perdona la iniquidad de su pueblo cuando éste se vuelve a Él en arrepentimiento, confesando sus pecados? Bendito sea el nombre del Señor. La oración de intercesión, hermanos, en el libro de los Hechos, la iglesia orando, habían matado a espada a Jacob y habían encerrado a Pedro con la misma intención, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios en favor de Pedro. Y un ángel va, pone a dormir a los guardias, toca el costado de Pedro, ciñe tus ropas, ponte las sandalias, sal. Y que le parecía a Pedro, porque él dormía, y salió y le pareció como una visión cuando de repente se encuentra afuera, va a casa donde están todos orando, y esa mujer llamada Rode, cuando le abre, dice, se asustó al verlo y va y le dice a la iglesia, y la iglesia sorprendida de que su oración y su intercesión había llegado al trono de la gracia y Pedro había sido liberado de las cadenas y de la cárcel y ahora estaba delante de ellos. Hay poder en la oración de intercesión, hermano. Aunque a veces la iglesia no sepa que está funcionando, ¿verdad? Pero hay resultados. Cuando Jesús oró, dice la Biblia, que en el momento que Él hubo orado, los cielos se abrieron. Los cielos se abrieron por la oración del Hijo de Dios. ¡Qué mejor intercesor! ¡Qué mejor Él! La Biblia dice, hermanos, que tenemos en Cristo un sumo sacerdote que intercede por nosotros en lugares celestiales. La Biblia menciona que Él está ahí para presentarse delante de Dios como abogado, como mediador, como intercesor. La Biblia menciona, hermanos, que tal sumo sacerdote se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, y él, su oficio es
interceder por todos los santos, rogar al Padre, hermanos, para que la iglesia complete la obra y entonces Él aparecer en las nubes y llevar a su pueblo a las moradas celestiales. La Biblia menciona, hermanos, en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Pero lo más valioso, hermanos, que Jesús hizo es que el mundo entero había pecado. Por causa del pecado entró la muerte y pasó a todos los hombres. Pero también dice Romanos que la condenación pasó a toda la humanidad. Y por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Lo que el hombre merecía, la humanidad entera merecía, era el justo juicio de Dios por causa del pecado. Y desatar su ira sobre todo impío y pecador. Pero la Biblia dice, hermanos, que Cristo se interpuso en medio. Él hizo un vallado y se paró en medio de la condenación y de la ira de Dios. Y el castigo que merecíamos lo recibió Jesucristo por nosotros. La copa de la ira de Dios se descargó sobre la humanidad del Hijo de Dios. Esa condenación que estaba preparada para nosotros, la llevó Él. Y Él hizo vallado. Ahora, todo aquel que está en Cristo es justificado. Todo aquel que está en Cristo no es condenado. Todo aquel que está en Cristo, hermanos, hemos recibido la protección, la justicia de Dios que nos protege de la ira de Dios. Cristo, el gran intercesor, se paró entre Dios y los hombres para detener el juicio y se puso en favor de la tierra para que Dios no destruyera a toda la humanidad. Fue Cristo Jesús, ahí en la cruz del Calvario, el gran intercesor. Pero Él murió en favor de nosotros, pero la Biblia dice que resucitó para sentarse a la diestra de su majestad en los cielos. Y ahí está el Hijo de Dios intercediendo por nosotros. Y por medio de Él nuestra oración llega al Padre. Por medio de Él hay respuesta a nuestras oraciones. Por medio de Él sus promesas son sí y son amén en Cristo Jesús. Por medio de Él tenemos protección, hermanos, contra toda plaga. Por medio de Él somos guardados por el poder de Dios mediante la fe en el Hijo de Dios. Por medio de Él podemos ser librados también del juicio de Dios. Por medio de Él, del Hijo de Dios. Él es el gran intercesor que se paró entre Dios y los hombres y ahí está, presente en favor nuestro, para que ahora haya paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos sido librados de la condenación, del justo juicio de Dios, de la ira de Dios hemos sido librados, gracias a que Él se paró en medio de la tierra, suspendido entre el cielo y la tierra, y la copa de la ira del Padre se descargó sobre la humanidad santa de su Hijo, a quien Él amaba, pero que nos amó de tal manera nos amó Dios el Padre, que estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo para librarnos
de la condenación. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Hermanos, ante la adversidad y la situación que enfrentamos, mire, cada día nosotros recibimos noticias malas de gente conocida que están hechas cenizas y que nadie está exento. Pero si clamamos a Dios, pidiendo misericordia, pidiendo perdón, buscando su rostro, en favor, le decía hoy, hablando con un hermano por teléfono, yo le decía, hermano, porque siempre que le hablan sus hijos se atemorizan. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Digo, ¿por qué vive así, hermano? ¿Por qué vive sobresaltado? No, pues es que no sabe uno lo que, hermano. ¿Sabe lo que hacía Job? La Biblia dice, hermanos, que Job ofrecía sacrificio por sus hijos. Porque quizá alguno haya pecado contra Dios. Y el reclamo de Satanás era que no podía tocarlos por la intercesión de Job. ¿Está usted orando por sus hijos? La Biblia dice que el diablo se quejaba porque dice, has puesto un cerco de protección alrededor de ellos. No puedo ni acercarme ni a sus animales, ni a su ganado, ni a sus casas, ni a sus siervos, ni a sus hijos. No puedo acercarme porque has puesto. ¿Y por qué Dios puso ese cerco de protección sobre toda la casa, parentela y los bienes de Job? Porque él hacía oración intercesora, ofreciendo en ese tiempo que se permitía el sacrificio y el derramamiento de sangre de animales, ofrecía intercesión en favor de su familia. El diablo ni el mal podía tocarlos. Amén. Nuestra oración protege a la familia. Pero hay que orar. Si no oramos, los dejamos sin protección. Es el Padre el responsable, el sacerdote. Y yo como pastor le digo, yo hermano, yo estoy orando por la iglesia. Guárdalos, Señor, líbralos del mal, provéeles de acuerdo a sus necesidades. Señor, protege a sus familias, a sus hijos, aun aquellos que no te conocen. Guárdalos, Señor, salva sus almas. Oramos intercediendo, hermano, porque esa es nuestra responsabilidad. Que haya una protección, una cobertura de oración en favor de la iglesia, en favor de su pueblo. Señor, no permitas que haya ningún contagiado. Amén. Aleluya, santo es el Señor. Pero cada quien, hermano, orando por una protección. Nosotros hemos sido librados por el favor y la misericordia de Dios, hermano. Pero esa gente necesita nuestra oración. Nuestra familia necesita nuestra oración. Nuestros conocidos necesitan nuestra oración. Amén. ¿Habrá aquí alguien que se comprometa a orar, a elevar una oración al Padre? Póngase de pie esta noche, hermano, y vamos a orar que Dios nos siga guardando de todo mal. Amén. Incluye a su familia, a sus seres queridos. Que Dios nos libre de toda plaga. Y vamos a interceder, hermanos, por la iglesia, por el pueblo del Señor. Y que Dios fortalezca, que le dé sabiduría al gobierno. La necesita. Levante su mirada al cielo, cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, tú sigues buscando que tu pueblo ore, que clame a ti, Señor. Señor, estamos enfrentando tiempos de crisis. Crisis en salud, crisis económica, crisis de alimentos, Señor. Crisis en insumos. Señor, tu iglesia te pide perdón
Tu pueblo, Señor, te pide perdón, sí, oh Dios, porque tú eres un Dios misericordioso y perdonador y hemos pecado, Señor. No hemos obedecido la gran comisión. No hemos, Señor, buscado tu rostro como debiéramos de hacer. No te servimos como debiéramos hacernos y nos arrepentimos y te pedimos perdón. Ten misericordia de nosotros, Señor. Perdona la indolencia, perdona la apatía, Señor. Perdona la falta de amor, de compasión, de misericordia por el prójimo. Nos arrepentimos y te pedimos perdón, oh Dios. Perdónanos, Señor. Te pedimos misericordia, Señor. Hay familias que han perdido a sus hijos. Hay hijos que han perdido a sus padres. Hay mujeres que han perdido a su marido y maridos que han perdido a su mujer. Dios, trae consolación. Trae fortaleza, Dios, en el nombre de Jesús. Oh, haz voltear, Señor, el rostro de tu pueblo a ti que eres misericordioso y perdonador. Señor, fortalece a los médicos, a las enfermeras, guárdalos. No permita, Señor, que se contagien y contagien a su familia, Dios. No más muerte. Dales una oportunidad de salvación. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Trae salvación, Señor, y trae sabiduría al gobierno. Señor, aleja la corrupción y la maldad de sus corazones. Haznos sensibles, Señor, al dolor y a la pérdida. Oh, bendito tu nombre, Señor. Clamamos a ti de lo profundo de nuestra alma. Ten misericordia de nosotros, Dios, y perdónanos. Y guárdanos y provéenos según la necesidad, Dios. Si hay algún enfermo entre tu pueblo, extiende tu mano, toca su cuerpo y sánalo ahora. En el nombre de Jesucristo, Señor, creemos que no has cambiado, eres el mismo. Hay poder en el nombre de Jesús. Oh, maravilloso Dios, en el nombre de Cristo oramos. Inclina tu oído, Señor. Pon tus ojos y mira hacia este lugar. En un solo clamor, Señor, hacia el trono de la gracia. Te pedimos perdón y misericordia. Y una oportunidad más, Señor, para servirte. Una oportunidad más para los que no te conocen. Una oportunidad más, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y te damos gracias, Señor. Toda necesidad de tu pueblo, Señor, sea suplida conforme a las riquezas de tu gloria. Que nada falte, Señor. Que el pan nuestro de cada día, la provisión, la salud, la libertad, la provisión económica, material, el sustento de cada día, Señor, que tú lo des a tu pueblo. Y danos, Señor, de tal manera que también podamos bendecir y compartir con el necesitado. Ayuda a tu pueblo en este tiempo de crisis a poner su fe y su confianza en ti. Tu palabra dice que sembrando es como cosechamos, Señor. Ayúdanos a sembrar buena semilla en el nombre de Jesús, Padre. Tú que das, Señor, alimento, pan al que come y semilla al que siembra. En el nombre de Jesús bendice, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. A ti sea la gloria. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios.